como ser ungidos por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice cómo tener el poder del Espíritu Santo y ser ungidos en nuestra vida. Cuando vean sus presentaciones, pueden ver que cada presentación te va a mostrar cómo trabajarla con el miembro cuando la presentas para el miembro de la iglesia. La primera parte que necesitamos recordar es que la presentación nos muestra que necesitamos seguir el modelo de Jesús. Vamos a ser como Jesús, vamos a vivir como Jesús, vamos a hacer como Jesús, a obrar como Jesús. Ese es el desafío de cada discípulo, ser como Jesús. Y vamos a hablar de esas 10 áreas, vamos a tocarlo un poco. El tercer desafío que tenemos que entender tiene que ver con ser obediente, tiene que ver con entregarnos a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el tercer tema que vamos a hablar. Pero, ¿qué significa la unción del Espíritu Santo? Es importante y voy a hacer esta aclaratoria porque a veces cuando hablamos de estas cosas pensamos que vamos a hacer más que otras personas y eso no es verdad. En muchas ocasiones, en la primera parte del seminario, vas a ver esta nota, esta advertencia sobre el hecho de que necesitamos evitar ser como los fariseos, nosotros mismos, porque muchos de nuestros discípulos, muchos de nuestros miembros pueden pensar, yo soy, yo tengo, eh, eh, y voy a experimentar tener el Espíritu Santo, y tengo un nivel más alto, mi experiencia espiritual es mejor que la de los demás miembros y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la idea es que cuando nosotros experimentamos verdaderamente lo que el Espíritu Santo nos está guiando, vamos a ser más humildes. Y cada seminario lo van a encontrar como una declaración. Si comenzamos a evaluar a aquellos que están alrededor de nosotros y a compararnos entre nosotros mismos pensando que podemos ser mejores que ellos, estamos siendo tomados por el espíritu de los fariseos en el tiempo de Cristo. Pero por el contrario, pero si por el contrario somos más humildes y estamos más dispuestos a crecer en la gracia infinita de Dios, entendiendo que la comprensión de la gracia del Señor nos hace más conscientes de nuestras debilidades y en nuestra necesidad de Dios, entonces el espíritu de los fariseos se mantendrá en sujeción sin controlar nuestras vidas, nuestros espíritus y nuestro comportamiento. Solo entonces vamos a estar caminando sobre tierra firme. El apóstol Pablo dijo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quien yo soy el primero. El apóstol Pablo dijo, yo soy el primero. Él dice, yo soy el primero, yo soy el protagonista, soy el pecador principal. Y eso es genial. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, no vas a sentirte mejor que los demás, porque vas a sentirte como Pedro, como Pablo, y decir que soy el primero de los pecadores. Soy pecador, la gracia me salvó y los salvó a ellos también. Y no voy a criticar porque yo también soy pecador. Y esa es la experiencia cuando verdaderamente sentimos la experiencia del Espíritu Santo. Y déjenme recordarles también que es entonces necesario que recordemos y practiquemos que estos seminarios no tienen la intención de promover un grupo de personas que creen que ellos son más santos que los demás. Como los fariseos en el pasado pueden sentir que tienen un lugar preferencial en la iglesia y en el reino de Dios, pero eso no es verdad. En contraste, esta experiencia de crecimiento espiritual debe llevarnos a nosotros a entender
todos somos pecadores y que la gracia de Dios nos ha tocado y ha salvado a cada uno de una manera particular. Alabado sea el Señor por esto. Es muy importante que entendamos que lo entendamos, que entendamos que mientras seguimos el mensaje, lo entendamos. Así que no olvidemos que la experiencia de Simón y la mujer pecadora. Simón consideró que era más alto que la mujer que había derramado el perfume en los pies de Cristo. Pero Jesús tuvo que recordarle a Simón que la cosa más importante no era eh, la forma en la que él se veía, sino la forma en la que él se presentaba delante de Dios. Y eso es súper poderoso. Cuando la carne domina, hay exaltación humana y arrogancia, pero cuando el Espíritu de Cristo reina, la humildad, la compasión y el amor se manifiestan. ¿Me siguen en este mensaje? Esto es poderoso cuando nosotros lo entendemos. Entonces, el tercer desafío, en este tercer desafío es para mostrarnos los aspectos más trascendentales del crecimiento espiritual de una persona que decide seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? Sin importar. Vamos al texto que dice en Juan 4:34, que dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y terminar su obra. Entonces, pueden ver que Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús es nuestro ejemplo, Jesús, cual de cierto guiado por el Espíritu Santo, Jesús pasó tiempo en ayuno y oración y Jesús declaró que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Eso fue lo que Jesús experimentó. Si queremos ser como Jesús, debemos seguir sus pasos y experimentar las mismas cosas que Jesús experimentó. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es importante ser como Jesús y entregarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad, para obedecer su voluntad. Si entendemos lo que estamos diciendo aquí, es muy poderoso porque cuando Jesús pide algo de nosotros para que nosotros hagamos algo, necesitamos hacer justamente lo que Él nos está pidiendo que hagamos. En muchas ocasiones estamos batallando en nuestra vida y queremos hacer y no quiero hacer eso, yo quiero hacer solamente esto, pero si queremos ser como Jesús, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Déjenme decir y repetir una vez más el segundo texto principal de la Biblia. La Biblia dice, y nosotros somos sus testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, a quien Dios le ha dado a aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Necesitas ver que Dios le ha dado al Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. La unción del Espíritu Santo es dada a aquellos que obedecen a Dios. Entonces, el Espíritu Santo solo trabaja solo en aquellos que obedecen a Dios. Es muy poderoso pensar en esto. Necesitamos entender, la tercera cosa que necesitamos entender es que necesitamos obedecer a Dios. Tenemos que tener el compromiso de ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ayunar, necesitamos orar y más que eso, necesitamos obedecer lo que Dios nos muestra para que nosotros hagamos. Esa es Ese es el camino para ser como Jesús. Entonces, el Espíritu Santo solamente trabaja cuando nosotros obedecemos a Dios. Es muy importante que nosotros entendamos esto y que lo tengamos en mente porque no vemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas porque muchas veces las congregaciones, los miembros de la iglesia no están obedeciendo a Dios. Y necesitamos entender que la única manera en la que nosotros podemos ver la unción del Espíritu Santo es cuando nosotros obedecemos a Dios. Elena de G. White profetizó lo siguiente, de esta cita que está aquí.
el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no vendrá hasta que tengamos personas iluminadas que sepan por experiencia am, lo que significa trabajar junto con Dios. Cuando tengamos una consagración entera y constreñida al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho al derramar su Espíritu Santo sin medida. Pero esto no sucederá mientras la mayor parte de la iglesia no trabaje de manera conjunta con Dios. Entonces, cuando nosotros comparamos estos dos textos, podemos ver que para experimentar la unción del Espíritu Santo, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos trabajar para Dios, necesitamos hacer lo que Dios quiere y necesitamos invitar a los miembros de la iglesia a entender que necesitamos entregarnos a nosotros mismos a la voluntad de Dios. Déjenme contarle que mientras yo era evangelista, ten- tuve muchos testimonios, vi muchas personas que el Espíritu Santo trabajó a través de ellos de manera muy poderosa y ellos no habían sido preparados, personas que no habían sido preparados por seminarios teológicos o universidades, pero el Espíritu Santo trabajó sobre ellos y ellos obedecieron a Dios y Dios los usó de manera poderosa. Entonces, el Espíritu Santo está esperando por aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere. Déjenme leer este tercer texto sobre este tema. El tercer texto de la Biblia sobre esto. En el libro de Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar. El Espíritu me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar al que está quebrantado de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a aquellos que están oprimidos. Entonces, el Espíritu Santo nos está dando una tarea para que nosotros cumplamos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Déjenme finalmente terminar. Déjenme compartir con ustedes a un testimonio personal sobre esto antes de que terminemos esta tercera parte. Para para tener el próximo seminario, el próximo retiro de pastores de Interamérica, ese próximo retiro ha sido un desafío enorme. Cuando nosotros comenzamos a pensar en un retiro para todos los pastores de Interamérica, ese fue un desafío enorme y tuvimos muchísimos problemas, porque no teníamos el dinero, no teníamos suficiente dinero, no teníamos un lugar donde pudiésemos reunir a todos los pastores y hay muchísimos desafíos en torno a esto. Y lo primero que me dijo mi presidente fue que tienes tanto dinero para tu presupuesto, no tenemos más dinero para dar. Y cuando hablé con Dios sobre eso, en mi, en mi relación personal con Dios, Dios me dijo, bueno, am, cuando has enfrentado desafíos en el pasado, quizá tienes en aquel entonces tenías una cantidad muy limitada de dinero, por ejemplo, pero ahora tienes 10 veces más de lo que tenías en tus desafíos en el pasado. Entonces, tienes que tener fe si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver a Dios y a su gloria, y tú quieres ver el poder de Dios obrando en el territorio de la División Interamericana. Déjame decirte esto. Cuando Cuando hablamos de eso en la última junta de la división, am, estaba seguro de un lugar, el lugar principal, y cuando quise reservarlo, recibí un mensaje del hotel que decía, no podemos tener a toda la gente aquí, y tuve muchísimos problemas, no tenemos el lugar, no podemos tener un auditorio especial para tantas personas,
y muchísimos problemas que ustedes no se pueden imaginar. Y saben qué he estado haciendo estos últimos 3, 4 meses. Orar, ayunar, orar y ayunar y recordarle a Dios que no es mi obra, es la suya, y que queremos reunirnos, que necesitamos orar juntos, que necesitamos recibir el mensaje todos juntos. Y este no es mi obra, es tu obra. Algunas de las uniones más grandes de esta división me dijeron, pastores, es imposible, no tenemos tanto dinero, no podemos ir a este lugar. ¿Cómo podemos hacer para sacar adelante este programa? 24 uniones, casi 400 pastores y casi 400 esposas. Necesitamos reunirnos. Es muchísimo, 4.000. Nunca en la historia de Interamérica esto ha sucedido antes. Pero estamos siguiendo lo que Dios dice y estamos obedeciendo a Dios y le estamos pidiendo a Dios y estamos orando y estoy llorando y estoy ayunando y estoy luchando espiritualmente. Y puedo decirles, Dios ha hecho muchísimos milagros, grandes milagros. Nosotros vimos la puerta cerrada y ahora nosotros estamos viendo cómo las puertas se están abriendo y cómo está llegando el dinero. Cuando, cuando nos reunamos el próximo año, les voy a compartir todos los milagros que Dios ha hecho por nosotros. Y hasta hoy, una persona me llamó y me dijo, pastor, necesitamos firmar el contrato hoy, porque si esperamos hasta mañana vamos a perder la oportunidad para esta reunión especial. Y algunas de las uniones dijeron, pastor, no podemos tener este programa en este territorio. Pero yo recuerdo que esta no es mi obra, es la obra de Dios. Cuando yo comparto con ustedes este testimonio es porque yo quiero que ustedes entiendan que ustedes también están enfrentando desafíos, nosotros también, yo también, todos los miembros de la iglesia en todo el territorio de Interamérica están enfrentando muchísimos desafíos y no solamente desafíos en el ministerio, están enfrentando desafíos en su familia, con sus hijos, sin importar dónde estén, ustedes están enfrentándose a muchos desafíos, pero podemos, cómo podemos ser nosotros victoriosos? ¿Cómo podemos vencer para, cómo podemos obtener el triunfo que Dios quiere que nosotros tengamos? No por poder humano, sino por el poder del Espíritu Santo, es como nosotros podemos obtener la victoria que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Estamos en las manos de Dios definitivamente y necesitamos tener la confianza en Dios. Yo estoy enfrentando desafíos con mi familia también, y yo sé que ustedes también están luchando con su familia, pero yo espero que todos nosotros podamos ser como Jesús, entregarnos a la guía del Espíritu Santo sin importar dónde vas, sin importar dónde estés y dónde el Espíritu te lleve. Si necesitas ir al desierto, entonces ve al desierto. Iremos al desierto en el nombre del Señor. Y, y puedes tener confianza en Dios. ¿Me siguen? No sé si entienden lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Si tú entiendes, si tú estás conmigo, por favor, escribe en el chat, porque estaba orando hoy, hablando con Dios y diciéndole, Señor, me gustaría que los pastores y sus esposas entendieran los seminarios y las certificaciones, pero que lo vean como una oportunidad de cambiar nuestras mentes. Ustedes pueden seguir haciendo las mismas cosas, pero no quisiera, y oro y le rogaba al Señor para que nosotros no sigamos haciendo las mismas cosas, para que podamos cambiar nuestras mentes, podamos decidir hacer y moldear nuestros liderazgos
siguiendo los mismos principios del ministerio de Cristo, ayunando, orando, teniendo confianza y obedeciendo a Dios sin importar lo que suceda. Tengo la confianza de que este no es mi trabajo, sino que es el trabajo del Señor. Que no son mis planes, sino que no son los planes de Dios. Que no son mis talentos, son los talentos de Dios y el poder del Espíritu Santo. Dios puede hacer todo y Dios va a mostrar su poder en la división interamericana, mi querido pastor Valderrama, mi querido pastor Jaime, y todos con sus esposas, Pastor Medina, el Pastor Martínez. Dios va a mostrar su poder en nuestra división, en tu ministerio. Dejemos que el poder del Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida. Oración y ayuno. Oremos y ayunemos. Esta tiene que ser el primer énfasis, el énfasis principal de nuestras vidas. Y más que eso, obedezcamos a Dios y oremos los unos por los otros. Yo espero que la Biblia dice que algunas de las semillas cayeron entre las rocas, cayeron entre las espiras, a la orilla del camino, pero ellas no tenían semillas. Y yo espero que este seminario ah, crezca en sus mentes, cambie su cosmovisión y puedan convertirse en personas espirituales, hombres y mujeres espirituales, que quieran ser como Jesús. ¿Me siguen en este pensamiento? Ese es el objetivo. Déjenme decirles, Dios es grande. Dios puede hacer todas las cosas. Hoy, yo Hoy vivo paso a paso dependiendo del poder de Dios y dependiendo del Espíritu Santo en cada aspecto de mi vida. Y yo quiero que el Espíritu Santo haga crecer mi fe y mi experiencia para ver la gloria de Dios, para caminar sobre las aguas por la fe. Ese es el desafío para ustedes también, para sus familias. Es momento de ver la gloria de Dios. Es momento de arrodillarnos delante de Dios. Este es el momento de ir con los miembros de la iglesia y que cada miembro de la iglesia pueda entender cómo ser como Jesús, cómo vivir como Jesús, cómo actuar como Jesús. Y no importan las actividades y los programas para que cada miembro de la iglesia pueda ser un verdadero discípulo de Jesús. Que cada miembro pueda convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo, siguiendo paso a paso en cada parte de su vida, en cada parte de sus vidas diarias, que ellos puedan seguir y ser como Jesús. Ese es nuestro objetivo. Pueden imaginarse lo que puede pasar si experimentamos y compartimos esto. Yo no me imagino lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque Dios es Dios.